Profesor, yo diría que estarían en contra, Muy ya bien, que como Jenny, ¿por qué? mencioné en mi exposición, Keynes suponían que los agentes económicos formaban sus expectativas de maneras adaptativas, es decir, se basaban en resultados pasados, mientras Así que las es. expectativas racionales, como mencioné, se basan en información actual, de lo que está sucediendo actualmente y no de las informaciones pasadas, ello con la finalidad de evitar errores sistemáticos. Muy bien, muy buena respuesta. Eh, ¿Y cómo? Segunda pregunta, nada más, con esto terminamos. ¿Cómo afecta la macroeconomía, la teoría de las expectativas racionales? Ya lo han dicho. Ah, sí, profesor. Bueno, a mí me tocó esa parte y yo diría que afecta de muchas formas, ¿Cuáles iniciando crees que son las principales? en el consumo y la inversión, ya que Muy bien. el consumo podría tener, bueno, va a depender de por sí de los ingresos esperados y este también podría cambiar dependiendo a lo que los consumidores se proyecten recibir en un futuro y de ello va a depender su compra. Y bueno, la inversión de por sí es más volátil que el consumo y ese ¿Por qué es más volátil? porque ¿De qué responde depende la inversión? Ya te ayudé. de los beneficios esperados y el costo de uso Del del dinero. capital. Ya, ¿y Sí, qué es el costo de uso de capital? que es el tipo de interés real más la depreciación. Así es, el tipo de interés real, sobre todo el tipo de interés, ¿no? Más que la Sí, inflación, ¿no? Porque imagínense el tipo de interés, tú no sabes si va a cambiar o no. Normalmente, bueno, hay un sistema estable en el Perú, pero en otros países no. ¿No? Otra cosa, bueno, muy bien, felicitaciones, nuevamente aplausos virtuales, acá está. Lo único que sí, tengan, no sé si los demás compañeros o es mi computadora, que veo dos rectángulos, vertical y horizontal. ¿Los demás también lo ven? Sí, profe. sí, profe. Ya, cuiden eso. Eh, por si acaso, para todos los grupos, le mandan su trabajo. Vamos a facilitarles. eh, Manden ese PPT o en PDF, no sé. Mándenlo a la delegada para que me lo envíe, para tenerlo también como constancia de la exposición. Felicitaciones. Y bueno, ahora se prepara el grupo. Profesor, Dime, hay tres grupos que quieren ser voluntarios el día de hoy. hay tres grupos que son voluntarios. Ujú. ¿Quiénes son? El grupo uno, el grupo 3 y finalmente el grupo 7, si alcanza el tiempo. Ya, el grupo 3, grupo uno. Grupo uno, 3 y Ya, 7. grupo uno que le tocaba, ¿qué tema era? El grupo 1 era la balanza de pagos, el grupo 3 era crisis y ciclos, ¿no? Ya, a ver, comenzamos con el grupo 3. Si se corta, volvemos a usar el mismo enlace. Profesor, primero escribió el grupo uno, me escribió para que salga antes. Ah, fue el primero. Entonces en orden, dime, pues ya. Balanza de Ujú. pagos, ¿no? Vamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. Ahí en un momento compartimos pantalla. Ya, Marvin. Si se corta, volvemos a usar el mismo enlace. Está bien. Balance de pagos. Acuérdense presentarse siempre antes. Sí. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, Eh, ya está bien. acuérdense el tiempo también, ¿eh? Ya, vamos. Buenos días, profesor, ¿se me escucha? Poco, pero fuerte, un poquito más fuerte, Fernando. Gerald, perdón. Sí. Me acercó un poco al micro. Ahora se me escucha mejor, ¿no? Ya, sí. Ya listo. Buenos días con todos. Bueno, vamos a comenzar con la exposición. Somos el grupo uno y nos ha tocado exponer acerca de lo que es la balanza de pagos. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es la definición e importancia de la balanza de pagos. Eh, Bueno, cuando hablamos acerca de la balanza de pagos, nos referimos a un documento contable en el cual se registran
todos los intercambios económicos y financieros de un país con el resto del mundo. Bueno, yo les voy a hablar, bueno, para explicarles la estructura de la balanza de pagos, he preparado este pequeño mapa conceptual en el cual podemos visualizar las tres grandes y principales cuentas de la balanza de pagos. Yo les voy a hablar de una manera muy rápida de cada cuenta, pero ya mis compañeros les explicarán con mayor profundidad. Bueno, dentro de la cuenta corriente, digo, sí, dentro de la cuenta corriente tenemos tres subcuentas, ¿no? La balanza de bienes y servicios, que es donde se van a encontrar todas las importaciones, exportaciones y compra y venta de servicios que realiza un país con el exterior. Y también tenemos la balanza de rentas primarias, ¿no? Que incluyen los intereses y dividendos procedentes de inversiones o préstamos en otros países. Luego tenemos la balanza de rentas secundarias, que son entregas de dinero con destino a otros países sin recibir nada a cambio. Luego tenemos la siguiente principal y gran cuenta, que sería la cuenta de capital, la cual incluye transferencias de capital, que son recursos recibidos o enviados sin una contraprestación directa, pero que afectan al patrimonio del país receptor. Y también tenemos los activos no financieros no productivos, que se refiere principalmente a activos intangibles que no han sido producidos, como derechos de propiedad intelectual o recursos naturales. Estos podrían ser tranquilamente como patentes, marcas, licencias y derechos de autor. Y bueno, luego tenemos la cuenta financiera que representa las inversiones directas, las inversiones en cartera, que, o sea, por ejemplo, para definir aquí un poco, ya que mis compañeros se lo van a explicar más detalladamente, pero para definir un poco, las inversiones directas podríamos decir que son inversiones que hacen empresas en otros países para obtener beneficios a largo plazo, y las inversiones en carteras son inversiones para obtener una rentabilidad más a corto plazo, como lo podrían ser acciones o bonos. Y bueno, luego tenemos otras inversiones que generalmente se refiere a préstamos y depósitos en otros países, derivados financieros y las reservas. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, en este tema, sí voy a enfatizar un poco más, eh, que es la importancia de la balanza de pagos para la economía de un país. Bueno, como primer punto, coloqué que mide la solidez económica frente al exterior, ya que la balanza de pagos permite saber si un país es capaz de financiar sus importaciones, pagar su deuda externa y mantener su moneda estable. Esto podríamos, por ejemplo, colocarnos en el caso de que tenemos un déficit excesivo y sostenido en la cuenta corriente, lo cual nos indicaría que el país gasta más de lo que produce y necesita endeudarse o vender activos al extranjero. Por el contrario, un superávit nos diría que el país es competitivo y genera excedentes en su comercio exterior o en sus ingresos de inversiones. Como segundo punto, coloqué que ayuda a tomar decisiones de política económica. Y esto es muy importante, ya que los gobiernos y bancos centrales utilizan la información de la balanza de pagos para diseñar sus distintas políticas económicas, ¿no? Por ejemplo, podríamos ponernos en el caso de que tenemos una salida masiva de capitales. Eh, Esto quiere decir que los inversionistas o las empresas sacan su dinero del país. Y bueno, esto se debe a distintos factores, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que los inversionistas han perdido confianza en la economía por diversos factores, como podría ser inestabilidad política, inflación o riesgo de devaluación, y, y bueno, entre otros, ¿no? Esta salida de capitales reduce la oferta de dólares en el país y aumenta su demanda, ¿no? Lo que presiona al tipo de cambio al alza. Ante esto, lo que podría hacer el BCRP sería utilizar esta información para dar una política económica, ¿no? Eh, bueno, el BCRP lo que haría podría ser, por ejemplo, subir la tasa de interés o intervenir directamente en el mercado cambiario, ¿no? Si esto haría, por ejemplo, si la tasa de referencia que fija el Banco Central eh, podría ser que se atraiga capitales nuevamente, lo que haría que los inversionistas ven que pueden ganar más intereses en el país y deciden quedarse o regresar con su dinero. O también reducir el consumo y la inversión interna, ¿no? Porque los créditos se encarecen
esto baja la demanda de dólares, ¿no? O podría intervenir en el mercado cambiario directamente, ¿no? Que significa que el BCRP vende dólares de sus reservas internacionales para ofrecer más dólares en el mercado y así evitar que el tipo de cambio suba demasiado. O sea, sería como decir que, por ejemplo, el Parte de la BCRP... política monetaria, claro. Sí. Y bueno, ya para seguir a los siguientes puntos, en el punto 3 coloqué que refleja la competitividad internacional del país, ya que un superávit dentro de la balanza de pagos indica que el país exporta más de lo que importa, lo que refleja que sus bienes y servicios... ¿Seguro? A ver, ya le dije. Y ahora sí. Gracias. ¿Cuál? Ya, Film. Film también. No lean tanto, chicos, ¿eh? sí, Los dos. Movie. Es estadounidense, fue movie. el micro de Anthony Starr. Anthony, Muy bien. ya. Ya, bueno, prosiguiendo con la exposición, me había quedado en el punto 3 el cual nos dice que refleja la competitividad internacional del país. Bueno, por ejemplo, un superávit dentro de la balanza de pagos nos indicaría que el país exporta más de lo que importa, lo que refleja que sus bienes y servicios son competitivos en el mercado global. Y bueno, en el punto 4 que nos dice que influye en la calificación crediticia y la confianza internacional, bueno, esto se debe principalmente a que los distintos organismos internacionales, al fijarse en un país, ven principalmente lo que viene a ser su balance de pagos, ¿no? Ya que analiza la balanza de pagos para determinar el riesgo país y, bueno, un desequilibrio de la balanza de pagos podría afectar la calificación crediticia y encarecer, por ejemplo, el acceso al crédito externo o reducir la inversión extranjera directa, ¿no? Por eso, dentro de lo que es la importancia, yo creo que mantener una balanza de pagos equilibrada es vital para el país. Y bueno, luego he colocado este pequeño caso, el cual encontré en la página del MEF, el cual nos dice que, bueno, es un caso de la balanza de pagos del 2013, el cual nos dice que, según el BCRP, el déficit en cuenta corriente alcanzó un récord de menos 9.387 millones de dólares, equivalente al 4.5 del PBI. Las exportaciones cayeron debido a la caída de precios del cobre, oro y otros minerales, y las importaciones seguían altas por la demanda interna, generando un desbalance. Bueno, aquí quiero resaltar por qué fue importante la balanza de pagos en aquel momento, ¿no? Bueno, principalmente coloqué que alertó sobre un desequilibrio externo, ya que la balanza de pagos mostró que el Perú estaba comprando al mundo mucho más de lo que vendía. Y bueno, este desequilibrio es insostenible si no se financia adecuadamente, ¿no? ¿Qué se pudo realizar gracias a esta información? Bueno, se ajustaron proyecciones de crecimiento y se tomó conciencia de la necesidad de promover las exportaciones tradicionales dentro del país, ¿no? Y bueno, como segundo punto coloqué que orientó la política monetaria y fiscal. Esto es debido a que el BCRP evitó subir demasiado la tasa de interés para no frenar la inversión, pero también comenzó a invertir en el mercado cambiario, ¿no? Para evitar una depreciación brusca del sol, como ya había mencionado en el punto número 2. Bueno, esto sería respecto a la importancia, ¿no? Siguiente diapositiva, por ¿Sí? favor. Y bueno, ahora les voy a decir quién elabora la balanza de pagos y cómo se presenta. Bueno, esto pienso que ya lo deben suponer, que bueno, el que elabora la balanza de pagos dentro del Perú es el BCRP, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú, que bueno, como ya conocemos, su función es supervisar y mantener la estabilidad monetaria del país, controlar la inflación, administrar las reservas internacionales y ¿Controlar la dentro... inflación? ¿Cómo?
¿Controlar la inflación? No, controlar la inflación directamente no, ¿no? Sino que Yo le supervi- dije, la inflación no se puede controlar. Claro, pero, o Cuidado que sea, eso lo dije en clase, cuidado, bajas tu nota. sí, disculpe. Bueno, más que nada, Si mantener este... preserva la estabilidad monetaria, no hay inflación. O no, no es que no haya tampoco. Si preserva la estabilidad monetaria, puedes ir jugando con la inflación, ¿no? Claro, Pero la inflación tiene muchas causas. sí. Se presenta como, Bueno, la balanza de pagos se presenta de manera trimestral y anual y está disponible en varios formatos. El primer formato es el formato estadístico, el cual se publica en cuadros detallados, los cuales muestran los distintos componentes de las grandes cuentas, los cuales les había mencionado, ¿no? Los cuales son la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Luego, el segundo formato es el formato gráfico que el BCRP presenta gráficos los cuales muestran tendencias de distintos factores los cuales están dentro de estas cuentas, ¿no? Como por ejemplo puede ser la evolución de la cuenta corriente y la comparación entre exportaciones e importaciones, entre otros, ¿no? Y bueno, finalmente el formato analítico que dentro de este formato podemos ver distintos informes, los cuales vienen acompañados de análisis técnicos, los cuales explican los resultados ya de la balanza de pagos, ¿no? Como por ejemplo podría ser por qué se dio un déficit o por qué se dio un superávit, eh, cómo se financió dichos resultados, entre otros análisis, ¿no? Y bueno, si tú entras a la página del BCRP, puedes observar todos estos formatos, ¿no? De la balanza de pagos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Le cedo la palabra a mi compañero. Ya bueno, profesor, mi nombre es Murillo Torralba Héctor y voy a hablar un poquito rápido por el tiempo que me parece que es un poco ya corto. Héctor, pero habla más fuerte, Héctor. Ya, bueno, a mí me tocó sobre la cuenta corriente. La cuenta corriente es uno de los principales componentes de la balanza de pagos y registra el total de las transacciones reales que existen entre los residentes del país y el resto del mundo sobre un periodo determinado, que suele ser generalmente durante un año. Estos se dividen en cuatro. Voy a hablar primero sobre la balanza comercial, donde, bueno, hay ingresos y egresos, como está en la PPT. Cuando se exportan bienes, o sea, cuando se están vendiendo, entran divisas, ya que en el mercado internacional se manejan lo que son los dólares, ¿no? Y generalmente en el Perú, al ser un país muy rico en diversos recursos, se suelen exportar como son los minerales y alimentos, como, bueno, los minerales son el cobre, el oro, el zinc, y en algunos alimentos como son las harinas de pescado, frutas, entre otros, pertenecientes a la agricultura. En el caso de los egresos, se importan bienes, eso quiere decir que nosotros estamos pagando con dólares, por lo que salen las divisas. Y como no tenemos un sector productivo tan desarrollado, nosotros solemos importar lo que son vehículos y maquinarias. Siguiente PPT, por favor. Ya, la balanza de servicios, que incluye, en el caso de los ingresos, lo que es el turismo receptivo, el transporte, logística y los servicios profesionales. Y en el caso de los egresos, los viajes, los servicios de transporte internacional y la contratación de servicios. Eh, yo vi un informe que decía que el Perú tuvo un déficit de estos servicios aproximadamente de 2.000 millones de dólares en el año de 2022. Y ya, bueno, ahora la siguiente PPT, por favor. La renta de los factores, que incluye en los ingresos las utilidades o intereses generados por las inversiones peruanas en el exterior. Y en el caso de los egresos, las utilidades enviadas por empresas extranjeras al exterior. Esos son los intereses de deuda pública o privada. Un ejemplo podría ser una minera extranjera como Southern en Perú obtiene utilidades y las transfiere a sus accionistas en Estados Unidos. Este es un egreso en cuenta corriente. Otro ejemplo podría ser que el Perú paga intereses por bonos soberanos emitidos en dólares. Ya, Ya. la siguiente pregunta, por favor. Ya, en el caso de las transferencias corrientes, o también llamados los ingresos secundarios, estos que incluyen las remesas recibidas del extranjero, las donaciones o ayudas internacionales, estos son los ingresos ya que nos están trayendo dólares. Y en el caso de los egresos, también pueden ser las donaciones que hacen las instituciones peruanas hacia el exterior, ya que están saliendo de nuestro país. O también las remesas que los extranjeros hacen a los residentes. Y bueno, ¿por qué es importante esto, no? Esto
refleja la posición internacional del país, si está generando ingresos sostenibles o si dependen del capital extranjero. Además, ayuda a evaluar la solidez de la moneda nacional y es clave para diseñar las políticas cambiarias, fiscales y comerciales, ya que con base a esto se puede proyectar qué es lo que se quiere y lo que se necesita en un futuro. Bueno, eso es todo por mi parte. Le doy pase a mi compañero. Muy bien. Bueno, prosiguiendo con la posición, profesor, mi nombre es Fernanda Castillo y voy a hablar acerca de lo que es la cuenta de capital y la cuenta financiera. La cuenta de capital registra lo que son las transferencias unilaterales y las compra-venta de activos no financieros no producidos. Cuando yo me refiero a transferencia de capital, son transferencias sin contrapartida directa, o sea que el país recibe de forma o entrega recursos sin recibir un bien o servicio a cambio. Por ejemplo, lo que es la condonación de deuda externa, las donaciones para infraestructura, etcétera. Las compra-venta de activos no financieros no producidos se refiere a la compra-venta de derechos sobre activos intangibles que no son físicos ni producidos, como las patentes, las marcas registradas, los derechos de autor o las franquicias. También tenemos los derechos sobre recursos naturales como la minería, la pesca, etcétera. Una Si bien pregunta, esto, Fernanda. ¿El tren de Porky estaría ahí? el tren, Que está trayendo Porky para reemplazar al Chosicano. dentro de los activos no financieros no producidos, Te o se pregunto, refiere a tú la estás cuenta de... presentando algo. Disculpa. Estás presentando en la cuenta de capital, transferencia Ujú. de capital, compra de activos, ¿no es cierto? Ya. ¿El tren de Porky entraría ahí? Ah, como transferencia de capital, mm, o como, no, perdón, disculpe, en compra-venta de activos. ¿Se lo han Yo creo- vendido o lo han donado? no, sería una donación como tal, sería una Ajá. transferencia de capital. Ah, muy bien. Que les quede claro para todos. Ya. Seguimos, sigue, continúa. Derechos sobre Ya. recursos naturales se queda ahí. Sí, no, quería mencionar también que esta cuenta suele tener poca actividad en comparación con la cuenta financiera, pero sigue siendo importante porque refleja las transferencias de capitales o activos intangibles como tal. Bueno, acerca de la cuenta financiera, siguiente, por favor. Registra los movimientos de capital que generan deudas o derechos financieros entre residentes y no residentes. Claro. Cuando me refiero a inversión directa, es como cuando un inversionista extranjero compra o invierte en una empresa nacional con control duradero. Por ejemplo, digamos, una empresa chilena instala una planta en Perú, o un grupo canadiense compra el 30% de una minera peruana. Muy bien. Luego tenemos la inversión de cartera, que son inversiones en acciones, bonos o instrumentos financieros, pero sin intención de control. Ejemplo, un banco extranjero compra bonos emitidos por el gobierno peruano. Un caso importante es, por ejemplo, el caso que hubo de endeudamiento del Perú por emisión de bonos soberanos en el año no, durante el contexto de pandemia, que es del año 2020 al 2021, que durante la pandemia del COVID-19 el Perú enfrentó la necesidad de tener mayores recursos para enfrentar los gastos sanitarios y económicos sobre todo. Por ende, en el gobierno emitió bonos por 100.000 millones de dólares, si no me equivoco. Sí, y En, nos han endeudado hasta nuestros nietos. sí, durante 100 años. Ello generó un impacto dentro de la cuenta financiera, ya que el ingreso de capital por bono se registra como una entrada positiva en la cuenta financiera. Eso genera el aumento de pasivos y, al tratarse de una deuda externa, implica una obligación futura de pago de capital e intereses al extranjero. Ello generó el incremento del endeudamiento externo como tal, mayor presión sobre el presupuesto nacional. Ello quiere decir que el pago de intereses creció, lo cual reduce el espacio fiscal para la inversión en salud, educación, infraestructura. El riesgo cambiario y financiero, que también, al ser deuda en dólares, una posible devaluación del sol encarecería su pago en moneda nacional. Y bueno, como conclusión, este caso también muestra de que la cuenta financiera puede impactar de forma directa al país
en el corto plazo puede traer recursos necesarios, pero en largo plazo genera endeudamiento. Cuando me refiero a otras inversiones, como mencionaba, tenemos lo que es préstamos internacionales, depósitos bancarios en el exterior, créditos comerciales, flujos entre bancos. Y por último, los activos de reserva, que son los activos que posee el Banco Central de Reserva del Perú, como el oro, las divisas extranjeras, los derechos especiales de giro, que se utilizan sobre todo para estabilizar la moneda y hasta afrontar crisis externas. Muy Bueno, le bien. doy pase a mi siguiente compañero porque ya estamos corto de tiempo. Buenos días, profesor. Ahora, ¿se me escucha? Sí, ¿con quién Ya, hablo? Fernández Mateo. Ahora yo Ya. le voy a hablar sobre los errores y omisiones. Esta cuenta básicamente existe para mantener el equilibrio de la partida doble en el balance de pagos. Básicamente, esta cuenta corrige la diferencia entre los registros de entrada y salida dentro de un país. En teoría, el balance de pagos debería cuadrar, pero en la práctica esto no es verdad, ya que tiene, por diferentes motivos, fallos, existe una gran diferencia de datos. Tiene diferentes causas. Algunas de estas causas, en el caso del Perú, considero que la mayor causa del error y omisiones es la actividad informal, actividades ilegales como el narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, la corrupción, etcétera. Pero tiene otros motivos, por ejemplo, el error humano, montos mal ingresados, reportes oficiales, etcétera. Las transacciones no reportadas, empresarios que envían fondos al exterior sin declarar, subdeclaraciones de exportación. Básicamente exportan bienes con un valor de 50 millones, pero solamente se declaran 30 de estos. O demora en el registro, inversiones que llegan en diciembre, pero se registran en enero. Ahora, ¿puedes dar siguiente PPT, por favor? Ya, este es un ejemplo sacado en el BCRP sobre la balanza de pagos de 2017-2018. Nosotros, ¿cómo podemos hallar la cuenta de errores y emisiones? Esta es una ecuación simple. Si te pueden dar cuenta abajo, el resultado de la balanza de pagos es la sumatoria de la balanza de cuenta corriente, cuenta financiera, financiamiento excepcional y errores y emisiones. Solamente, si se fijan en 2017, el resultado del balance de pago es de 1.629. La cuenta corriente es menos 2.669 y así seguidamente. Con una ecuación, ahí es el valor de errores y emisiones del año 2017, que es de 1.316 millones de dólares. Ahora le paso a mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Marvin Pando. Buenas tardes. Ya soy el último. Soy el último y de antemano disculpar por el tiempo, voy a tratar de sintetizar todo. En este caso vamos a hablar del déficit y superávit. En este caso primero voy a hablar del déficit y superávit en la cuenta corriente, ¿no? ¿Por qué puede ser causado? Primero vamos a fijarnos en los componentes, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la cuenta corriente? La balanza comercial, la balanza de servicios, la renta de factores y transferencias. Entonces, un superávit, ¿por qué puede ser causado? Ya sea porque en el país existen más exportaciones que importaciones, ya puede ser tanto de bienes o de servicios, es decir, cobra más de lo que paga en divisas. Puede darse superávit también por renta de factores, utilidades provenientes de otros países, o también por cobro de intereses por préstamos, o por transferencias simplemente, que son personas externas al país, no residentes, que envían dinero a personas que están aquí. Con el déficit es todo lo contrario, ¿no? Es por importaciones que son mayores exportaciones, porque del país sale un gran porcentaje de utilidades de empresas al exterior, o igual por transferencias de residentes a no residentes. El superávit, ¿qué genera? Genera un aumento de reservas, ya que van a existir más dólares, divisas en circulación, fortalecimiento de la moneda nacional y además una capacidad de inversión externa. Va a permitir que nuestro país pueda invertir internacionalmente. Un déficit de la cuenta corriente, ¿qué significa? Reducción de nuestras reservas, ya que va a haber menos divisas en circulación, devaluación de la moneda y una mayor necesidad de endeudamiento. Un dato importante es que la cuenta corriente en el 2024 representó el 2.2% del PBI, y el promedio de años anteriores era de menos 1.3%, ¿no?
debido a que se dio este superávit en la balanza de pagos en el sector de cuenta corriente. Esto se dio principalmente a que hubo una subida de precios en metales, entre ellos el cobre, que como sabemos Perú es un gran exportador. Además, incremento de las exportaciones de harina, aceite de pescado, oro y gas natural, que también son bienes que Perú exporta. Y también viene por una reducción del precio de las importaciones, ya que existió una gran oferta de petróleo y además una gran producción de trigo y maíz, que son bienes que el Perú importa. Entonces, gracias a esta subida de precios de bienes que el Perú exporta y bajada de precios de bienes que el Perú importa, hubo una gran diferencia entre importaciones y exportaciones, por lo cual esto se vio reflejado en el superávit de la cuenta corriente. Ahora, el déficit y superávit en la balanza de pagos. El superávit genera aumento de las reservas internacionales netas, o el RIN, y el déficit genera que disminuyan las reservas internacionales. Las reservas internacionales es dinero que tiene almacenado el Banco Central de Reserva, ya sea en oro o en divisas, dólares y euros, para que los tiene reservados. Es un dinero guardado. Acá podemos ver la relación, ¿no?, que tiene el resultado de la balanza de pagos con las reservas internacionales netas. En este caso, el gráfico de la balanza de pagos está en trimestres y el de las reservas internacionales netas está en meses, por lo cual se ven un poco diferente, pero podemos analizar que, por ejemplo, aquí en julio del 2024, de julio a septiembre más o menos, que sería el trimestre 3, hubo un aumento de las reservas internacionales netas, y esto se debe a un aumento del resultado de la balanza de pagos, o quizás en el trimestre 2 de 2021, que viene a ser de mayo a junio. Un momentito, Martín. Lucía, ¿llevan 15? No. Ya se acabó el tiempo, profesor. Ya, un minuto más. Sí, porque se cortó la reunión también, Por creo eso. que ahí perdí un tiempo. Ya, un minuto más porque les quiero hacer preguntas. Ya, y la última PPT, que iba a hacer un análisis de la balanza de pagos de Perú en el 2024, donde podemos evidenciar así a grandes rasgos que mayor parte de la cuenta corriente, una mayor parte de los ingresos viene por las exportaciones que tiene nuestro país, que es últimamente bueno, desde 2022 hasta 2024 viene siendo mayores las exportaciones que las importaciones. En el caso de servicios, no. Las importaciones de servicios son mayores. Una gran parte de nuestras divisas se va en lo que son rentas de factores, es decir, de rentas de empresas aquí que residen en el país, pero que quizás son de otros países, ¿no? Entonces, las ganancias de utilidades salen del país, que es mayormente en lo que se va gran parte de las divisas, ¿no? Y principalmente es eso. Sería todo. Pues, Marvin, ¿puedes poner la primera lámina? ¿Esta? La ¿O primera. esa? La primera. Que hay un error grave ahí, en la primera. Entonces todo. En la definición. Ahí. En la estructura, cuenta corriente ha puesto balanza de bienes y servicios. O sea, ustedes son un equipo, deben revisar todo. Y no pueden mezclar la balanza comercial, que solamente registra bienes, y la balanza de servicios, o sea, que registra intangibles. Corregir Claro, ese son error, separados. ¿no? Segundo, a ver, dos preguntas o tres. ¿El narcotráfico dónde lo registran? En errores y omisiones. Muy bien. Eh, eh, a ver, ¿y qué se fijan las agencias calificadoras en la balanza de pagos para decir que nos dan puntos positivos o negativos? ¿En qué se fijan? Cualquiera puede responder. ¿Gerard? Diría Vale. que se fijan en el resultado de la balanza de pagos, ¿no? Que ¿Por sea qué?
Está bien, se fijan, ¿por qué? Se fijan que sea positivo, ya que si el resultado de la balanza de pagos es negativo, significa que constantemente el país está gastando más de lo que ingresa, por lo cual no tendrían una capacidad financiera para pagar, ¿no? Ya. Más se fijan en la cuenta financiera que en la cuenta corriente, ¿no? Si está el país endeudándose mucho, si está cumpliendo con los pagos de la deuda, si cumple con sus intereses, si cumple con sus obligaciones, ¿de acuerdo? Una última pregunta. La balanza de pagos ha crecido, según el cuadro que nos muestra Marvin, en el 2023 y 2024, ¿no? La balanza comercial ha aumentado de 17.150 a 24.081. Esto parece que es el primer trimestre. Y bueno, en servicios sí está negativo, pero al final la balanza en cuenta corriente del 2022 ha mejorado el 2024, que era negativa. ¿Eso se debe a una política económica de su presidenta Dina Boluarte? No. No. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿A qué se debe? Lo hemos mencionado en clase, ¿ah? Que responda otra persona que no sea Martín. Podría ser tal vez por políticas monetarias las cuales han beneficiado a los importadores dentro del Perú. No, Marvin, Profesor, ¿te escuchó? podría ser también por la recuperación del superávit comercial, ya que hubo un incremento en los precios y el volumen de las exportaciones, sobre todo en productos minerales y también de productos no tradicionales. O mejoró Has la dicho una balanza. verdad a medias. O de repente también puede ser menores utilidades repartidas por las especies extranjeras. No, ellos igual se llevan sus utilidades, los chinos, los chilenos, todos los que invierten acá igual se llevan sus utilidades. ¿Qué crees que van a dejar sus utilidades en el Perú? Profesor, ¿puedo A aportar? ver, ¿quién es Streaming Eh, Studio? yo soy Murillo Torres Vector. Ya, Muy rápido. cambia tu nombre, ya. Yo creo que es por la pandemia, porque si bien se estaba recuperando en ese año, ya después, o sea, es como que un periodo de transición, se podría decir, y después se estuvo recuperando. No, la pandemia el año fue de 2020 al 2021, hubo una recuperación grandota que lo mostramos en clase. Em, Fernando dijo algo, ¿no? Aprovechar el crecimiento del precio de los minerales no se está aprovechando, no hay ninguna política, el país está en piloto automático, la señora es inoperativa. Lo que ha sucedido es por los agentes económicos que están actuando, los emprendedores o los exportadores que están, ellos siguen trabajando sin importar si la señora está haciendo una política económica eh, favorable hacia las exportaciones o aprovechar la corriente, como pasó en el segundo, no en el primero, gobierno de García, donde se aprovechó la corriente y crecimos, fuimos el país que más creció en América Latina. Esto es prácticamente por los emprendedores y por los exportadores que están, por ejemplo, la exportación de arándanos ha crecido, pero no es porque el gobierno tenga una política exportadora clara, ¿no? Lamentablemente estamos con unos gobernantes que nos tienen en piloto automático. Por eso es que, repito, siempre hay que cuidarse en quién votar. Corrijan el error de la presentación y felicitaciones, chicos. Hay un aplauso. ¿Y quién sigue el grupo? ¿Cuál era el grupo voluntario, Lucía? Grupo 3, profesor. El grupo 3. ¿Qué tema es? Crisis y ciclos. Si si se corta y nos demoramos, no importa. Al otro grupo también me queda un rato más. Grupo 3, crisis y ciclos, ¿no? Económicos. Profesor, ¿ya puedo empezar? Sí, pero habla más fuerte. Ok, voy a modificar un rato mi audífono. Profesor, ¿ahora sí se me escucha? Ya, dale. Ok, buenas 15 tardes, minutos, profesor. Lucía. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la crisis y los ciclos económicos. Siguiente. El grupo, muy bien. A lo largo de la época de Fujimori, al momento de empezar su mandato,
básicamente se enfrentó ante un tema que era la gran crisis económica que se presentaba. Pero ¿por qué se presentaba esta crisis? Primero, por algunas causas. Por ejemplo, en esta época, ya sea el año 1989 y 1990, el Estado presentaba una política fiscal insostenible, o sea que el Estado en ese momento incrementó el gasto público enormemente, principalmente en subsidios, inversión estatal y expansión de planillas, y este déficit no fue financiado con deuda o ahorro, más que todo se financió con emisión monetaria directamente del BCR, y esto en sí provocó una emisión monetaria descontrolada, ya que en el gobierno de Alan, el Banco Central perdió su autonomía y más que todo se convirtió en una imprenta de dinero, lo cual multiplicó la base monetaria con el fin de cubrir el déficit de tesoro público. Y esto a la vez provocó un exceso de dinero en circulación, que no tenía un respaldo en la producción, ni tampoco reservas internacionales que lo avalen, y esto provocó el disparamiento de los precios en esa época. Y a eso hay que sumarle también el aislamiento financiero internacional, ya que en sí el Perú fue cortado del acceso a financiamiento por organizaciones internacionales, por ejemplo el Banco Mundial o el Fondo Monetario. Entonces, teniendo en cuenta esto, sin reservas y sin crédito, el país dependía exclusivamente de la emisión monetaria. Y ya para 1990, la inflación acumulada alcanzó la cifra histórica de 7.650%. Pero tras el cambio de constitución y ya dándole autonomía al Banco Central, se pudo mantener en sí una inflación estable, lo que en sí generó confianza en el valor de la moneda, y eso provocó también el estímulo del ahorro y también atrajo inversiones. Siguiente diapositiva. Ahora, hay que tener en cuenta algo, que en un plan de estabilización económica, que es lo que procedió después, o sea, teniendo en cuenta que en el contexto hay una gran inflación y se necesita arreglar eso, hay que tener un plan de estabilización económica. Y la política monetaria es muy importante, ya que consiste en el uso de instrumentos monetarios con el fin de alcanzar objetivos a corto plazo. Y principalmente, ¿cuál era el objetivo del Perú en este momento? La estabilidad de precios. Y por ello se utiliza en sí esquemas de política monetaria a dos niveles. En sí, lo que busca en sí este esquema es básicamente alcanzar una o dos más metas finales a través de metas intermedias. Y el comportamiento de las metas intermedias es regulado por el Banco Central, pero de forma indirecta, mediante otra variable más cercana que va más directa a la autoridad, a la autoridad monetaria, que en este caso es el BCR, y esas metas son las metas operativas. Y estas metas sí las puede controlar directamente mediante instrumentos monetarios. Sin embargo, un requisito muy importante para aplicar este esquema es que los agentes económicos concuerden con una relación. O sea, se debe tener una relación clara entre estas metas, tanto las metas finales, las intermedias y las operativas, de manera que se confíen que en caso se cumpla la meta intermedia, podrá conseguir la meta final. Y en este caso, en el Perú, para lograr el objetivo de la meta final, que en este caso era reducir la inflación, se estableció como meta intermedia a los agregados monetarios. Y la relación que existe en sí entre la meta final y el agregado monetario se basa más que todo en la ecuación de Fisher. En sí, acá podemos ver la ecuación cuantitativa, donde se menciona la relación que existe entre la cantidad de dinero, la velocidad de circulación del dinero, el nivel de precios y la producción. Entonces, podemos poner esta fórmula también en términos de tasa de crecimiento. Esta fórmula se puede poner en términos de logaritmos y también aplicar derivadas. No lo coloqué porque no te preocupes, se entiende. Sí, y entonces acá podemos mencionar también la fórmula, pero en términos de tasa de crecimiento. Ahora, hay que tener en cuenta que para aplicar esto en corto plazo, podemos colocar que la tasa de crecimiento de la velocidad sería 0 a corto plazo. Y una vez teniendo en cuenta eso, ya se podría en sí reducir la inflación. Aunque claro, por ejemplo, en el contexto que se presentó ahorita, la meta final en sí sabemos que es la estabilización de los precios, y lo que sí podría controlar el BCR directamente era la cantidad de dinero.
y también estimar en sí la producción que se generaría, pero eso ya requiere un análisis más exhaustivo, porque la inflación presenta diferentes causas. Ahora doy pase a mi tiempo, ya. siguiente compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, soy Gerry Mauricio y voy a hablar el tema de la crisis financiera de 2008. ¿Se presenta? Sí, ya sí, soy Gerry Mauricio. ¿Perdón? Henry Mauricio. Ya, vamos, Henry. Ya, ahora sí. El tema de la crisis financiera de 2008 que sucedió en Estados Unidos se nació debido a un sistema financiero que no se tenía el control. Bancos y entidades hipotecarias asumieron demasiados riesgos. Esto generó una burbuja inmobiliaria que, al estallar, arrastró a las principales economías del mundo. En ese marco, el Perú, como economía emergente con fuerte dependencia de las exportaciones, no fue ajeno a las consecuencias. A continuación, veremos algunas consecuencias en el Perú. Consecuencia, en la primera imagen, las exportaciones se redujeron en más del 15% en el 2009, debido a la menor demanda externa, con países Estados Unidos, en China y también en países de Europa. Y la caída de los precios de minerales, como son el cobre y el zinc. Esto golpeó a las regiones mineras del país. Como segunda consecuencia, la inversión extranjera presentó una disminución. Además, se reportó una contracción del flujo de capital debido a la incertidumbre global y la clara desconfianza de los mercados financieros. Los inversionistas prefirieron activos más seguros que invertir en mercados emergentes. En la segunda imagen, el crecimiento del PIB peruano en el 2008 fue del 9.8% y en el 2009 alcanzó el 1%, habiendo una clara disminución. Este retraso se reflejó en sectores como manufactura, la construcción y comercio. Como última consecuencia, se indicó que la tasa de empleo informal creció durante ese periodo y se ralentizó la creación del empleo formal en zonas urbanas, especialmente en sectores como son construcción y manufactura. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, y continuando, el Perú pudo resistir mejor que otros países esta crisis debido a que contaba con una posición económica sólida, presentando un bajo nivel de deuda pública y a su vez altas reservas internacionales, así evitar crisis en la balanza de pagos. También el gobierno peruano implementó un plan de estímulo económico de más de 10.000 millones de soles, equivalente a cerca de 3% del PBI, enfocado en las infraestructuras, empleo y también a un pequeño sector productivo. Además, el Banco Central Reserva del Perú redujo su tasa de interés de referencia para dinamizar el crédito y evitar una contracción del consumo interno, estimulando la demanda interna. Gracias a estas medidas, el Perú se recuperó rápidamente, presentando en el 2010 un PBI del más del 8.5%. Las exportaciones y la inversión regresaron con fuerza y la estabilidad económica permitió mantener la confianza de los inversionistas. Ahora sí, Luis, me consciente, compañero. Muy bien. Bien, ahora continuando con la exposición, soy Juan Cueva y voy a hablarles Más acerca fuerte, del por año favor. 2010. ¿Ahora sí me escucha? Un poquito más, trata. Ya, continúa. ¿Ahora sí? Bien. Soy Juan Cueva y voy a hablarles acerca del crecimiento moderado en el año 2010. Justamente en ese entonces el presidente fue Alan García, el que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo. Y bien, básicamente les hablaré sobre la economía en este periodo, que se caracterizó por crecer, o sea, por ser una economía sobresaliente después de haber pasado periodos en crisis, o en periodos que no se tuvo cierta estabilidad económica y también política. Justamente en este periodo, la economía peruana tuvo un alce del 8,8% en la economía y superó los ciclos anteriores que fueron deficientes en ese sentido. Ahora,
Algo que siempre se toma en cuenta para el tema de medición de una economía son dos índices. Es el tema del PBI y la inflación. El tema del PBI justamente en el Perú a nivel regional fue uno muy bueno, incluso cerró como líder en la región. Con el tema del PBI cerramos con un PBI de 8,8 puntos en este periodo y con el tema de la inflación fue un 2,1%. Está justamente dentro del parámetro que eh, recomienda el Banco Central, que es del 1 al 3%. Así que estando dentro de ese parámetro estamos bien con el tema de la inflación. Incluso comparándolo con países como Argentina y Brasil, que tienen una inflación muy alta, Argentina de 10,9 y Brasil de 5,9, el Perú ante esos... Mientras me informa la delegada qué grupos se exponen la próxima semana, son el grupo, El jueves tocaría el grupo 8, termina el el, grupo 8, el grupo 4 y el 2 presencial. ya, muy bien. Y faltaría el grupo 5, si no me equivoco, el 7, el 5, el 7 y el 8. No, 5 y el 7. ¿Y el 9? Y el No, 10, 7 no, y el 10. perdón, el 10. 5, 7 y 10. Pero en este caso el grupo 7 ya se expondría primero la próxima semana, el sábado. Ya, el orden de 7, 10 y 5 lo voy a decir yo en ese momento. Pero en los voluntarios presenciales sí mantenemos. Ok, profesor. Que no se olviden, por favor, de mandarle el PDF de las diapositivas a la delegada para que me los haga llegar. Los que ya expusieron, a los que todavía no exponen, no se preocupen. ¿Con cuánto tiempo está el grupo 3, Lucía? Profesor, como se cortó la sala, iba a ser hasta las 4:03, pero como se ha cortado, Ya, puede ser hasta las 4 y... 4 y Bueno, 10, 4 y 15, no está el problema. 4 y 10 y 5 minutos más de preguntas. ya. Continúe, ¿quién estaba? Juan, me parece. Bien, ahora continuando con la exposición, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ya tomamos en cuenta de que el PBI y la inflación han sido dos índices óptimos, los resultados que se han tenido han sido favorables para la economía. Ahora hay que hablar acerca de la distribución del crecimiento económico, justamente. Cuando una economía está creciendo y no se destina todo lo que se está recibiendo, ya sea con el tema de los ingresos, si no se repercute en los sectores más esenciales, tal sea como salud, seguridad ciudadana, educación, entre otras cosas, este periodo se estaría no aprovechando. Es por eso que justamente aquí en los gráficos que es colocado, empezamos con el tema de la pobreza. En este periodo, el Perú tuvo una reducción a nivel de la pobreza total en casi un 15% y a nivel de pobreza extrema en casi un 6%. Es decir, los departamentos y sectores dentro del país que tengan una pobreza del más del 70% en su población se vieron reducidos incluso a cero. Con el tema, había 4 departamentos que tenían una pobreza de más del 70% de su población, que se redujo a que ya no hayan lugares en que tengan ese nivel de pobreza. Y con el tema de los otros que tenían una pobreza de más del 30%, también se redujo la cantidad de departamentos. Es por Juan, eso que justamente este nivel es favorable de poder analizar. Luego, Juan, con el tema del ingreso, una pequeña cosita, Juan. Explica el cuadro, bueno, si vamos al plano cartesiano que está en el cuadrante 4, ¿no? O el primer cuadro de la izquierda. El plano cartesiano, primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto, ¿no se acuerdan? Pero vamos al primero que dice Perú entre los países que más redujeron la pobreza. sí, Explícalo para que entiendan tus compañeros, o les quede claro, porque pareciera que Perú fue el último. no es eso, justamente. Muy bien, a ver, acláralo, explica bien ese cuadro. Ya, bien, básicamente les puedo explicar
que con el tema de la pobreza, el Perú, a diferencia de los otros países, con el tema de que no es que esté último, sino que estos son la cantidad de porcentajes con el tema de la reducción de la pobreza. Así es, Es muy decir, que el bien. Perú fue el país con el que mayor cantidad de porcentaje de reducción de pobreza tuvo. Entonces, a lo Casi llega al contrario de menos Perú, podría 15%, estar México. casi. Ajá, casi un 15%. A lo contrario de Perú, México sería el país que menos pobreza redujo en este periodo, justamente. Y con el tema de la pobreza extrema, también va de lo mismo. El Perú fue uno de los países que pudo reducir su pobreza extrema, solo siendo superado por Honduras. Que Y tiene una vemos población 10 veces menos, creo. Ajá, y luego vemos la contraparte completamente opuesta de Colombia, que en este caso, en vez de reducirla, se vio aumentada el nivel de pobreza extrema. Y ahí el cuadro de la derecha, el inferior, era el que estabas explicando, ¿no es cierto? La tasa de pobreza. Sí. Del 97, a ver, termina con eso, por favor. Ok. Con respecto a la tasa de pobreza nacional, esto ya es a nivel de nacional, es decir, tomamos todos los departamentos del país, no solo ciudades, ya que también hay cuadros que es en base a departamentos a nivel de Lima, a nivel de Arequipa, entre otros departamentos más, pero esto es más a nivel de ciudades. Aquí, más que nada, habla del porcentaje de pobreza a nivel de la población. Por ejemplo, podemos destacar que el nivel más alto fue entre el periodo del 2001 al 2003, que llegó a estar hasta el 54.8 de toda la pobreza, de la población nacional. El 54.8% estaba dentro de este sector de pobreza. En cambio, del año 2009 al 2010, este porcentaje se vio reducido hasta el 34.8%, siendo justamente un resultado favorable que se ve respaldado justamente con el tema del coeficiente de Gini y el tema de la PEA. Les quería explicar un poco el coeficiente de Gini, que aquí básicamente su explicación tiene que ver con la distribución de los ingresos. El punto cero, o sea, la cantidad cero, vendría a significarse la distribución equitativa de los recursos en favor de la población. Y el punto uno vendría a ser la distribución completamente injusta y no equitativa. Es decir, que solo un sector está siendo beneficiado y los demás no. En este caso, podemos ver que en el 2002, que es el punto morado, la distribución tiene una tendencia a ser más injusta que equitativa. Es decir, que ciertos sectores están siendo beneficiados y otros no. En cambio, en el año 2010 está más cerca del cero, es decir, de que la distribución de los ingresos y los beneficios en favor de la población son más palpables y la población puede también notar de que está mejorando la propia sociedad. Muy bien. Y bueno, por el tema del tiempo, eso sería todo y le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es César Gamboa Anaya y yo les hablaré sobre las consecuencias económicas y sociales del COVID-19 en el Perú. La crisis financiera causada por el COVID-19 fue uno de los sucesos más fuertes en la historia reciente del Perú. Esta crisis, que comenzó en marzo de 2020 con la proclamación del estado de emergencia, forzó a detener la mayor parte de las actividades económicas, impactando de gran manera al sector formal y al informal. Si bien el aislamiento obligatorio que hubo ayudó a reducir la propagación del virus, este también provocó una gran reducción del PBI, que se redujo en un 11.1%. Y esto nos lo demostró la INEI, o sea, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esta fue una de las caídas más significativas en América Latina y nos demostró lo frágil que es la economía del Perú ante impactos externos. El sector de servicios fue uno de los más afectados, en particular los sectores de turismo, transporte, alimentación sobre todo, y comercio. Las MIPES, que constituyen más del 90% de la producción en el país de Perú, resultaron ser completamente impactadas por este. Esto también se notó esencialmente en los negocios que recién inauguraban o aquellos que dependían de una clientela frecuente. También afectó en gran medida a aquellos negocios que se mantenían en pie por algún préstamo que tenían, destinándolos así al fracaso y posterior cierre. En el sector laboral se registraron al menos 2.7 millones de puestos de trabajo desaparecidos en los primeros meses de esta crisis. La tasa de subempleo e informalidad aumentó bastante, empeorando la condición social de todos. El trabajo presencial se vio demasiado afectado, además del poco ingreso y grandes pérdidas que tenían los empresarios y emprendedores,
lo que llevó en sí al gran desempleo que hubo en este tiempo. Debido a todo esto, la pobreza monetaria aumentó del 20.2% en 2019 a un 30.1% en 2020, lo cual fue en un solo año, lo cual impactó principalmente a familias rurales y urbanas de pocos ingresos. Siguiente diapositiva, por favor. Claro. Ya, muchas gracias. Ya. Esto sobre las medidas del Estado y los desafíos que tuvo para su recuperación. El gobierno del Perú implementó acciones financieras para reducir los impactos de la crisis. Entre estas principales se encuentran la entrega de los bonos con el programa Reactiva Perú, que en este tiempo daban algunos bonos a familias que estaban en problemas de ser vulnerables. Y las facilidades fiscales para preservar la liquidez. No obstante, la capacidad restringida del Estado y la fragmentación institucional que había dificultaban una ejecución eficaz de todo esto. Desde el punto de vista de la política monetaria, el BCRP disminuyó la tasa de interés de referencia y estableció mecanismos de administración de liquidez para mantener el sistema financiero en funcionamiento. Estas medidas permitieron que el sistema bancario se mantuviera, por suerte. Durante 2021, gracias al progreso y el proceso de vacunación que había y la gradual reanudación de las actividades tanto económicas como de demás, sociales también, el Perú se recuperaba poco a poco. Sin embargo, esta recuperación se topaba con obstáculos como el incremento en los precios de alimentos y combustibles, además de la incertidumbre política y desigualdades estructurales en áreas como salud, educación y trabajo. La crisis que causó esta pandemia nos mostró cuáles son las debilidades que tiene la estructura económica del peruano, las cuales son la alta informalidad, la baja productividad y la desigualdad en el acceso a servicios públicos, y un Estado con capacidades muy limitadas. Le doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Jesús Espinosa Maguiña y en esta parte de la exposición yo les voy a hablar sobre el proceso de recuperación económica del Perú entre los años 2021 y 2024. En este periodo, la economía peruana atravesó un proceso de recuperación tras la recesión del 2020 ocasionada por la pandemia de la COVID-19. El Producto Bruto Interno, la inflación, la política monetaria y la política fiscal fueron variables clave en esta recuperación. Por ello, en esta parte se analiza cómo dichas variables evolucionaron entre estos años y cómo las autoridades económicas enfrentaron desafíos como la inflación global, los efectos externos y la inestabilidad política. Empecemos con el PBI, que es un indicador que mide la producción en el país. En el año 2021, el Perú experimentó un crecimiento histórico de 13.4%. Este resultado se explica principalmente por el efecto rebote, es decir, el fuerte crecimiento que se produce luego de una caída profunda como la de 2020, cuando la economía se contrajo más de 11% por la pandemia. Además, influyó la reapertura de sectores, los programas de reactivación como Reactiva Perú y una mejora en la demanda externa. No obstante, en 2022 el crecimiento bajó a 2.7% debido a factores como la inflación, los altos costos de transporte internacional y la inestabilidad política interna que afectó la inversión privada. Ya para el año 2023 fue aún más complejo, ya que el país cayó en recesión con menos 0.4%. Las protestas sociales, el fenómeno del niño costero y la caída de la inversión privada generaron una contracción de la actividad económica. Fue un año difícil que evidenció la vulnerabilidad de nuestra economía ante choques políticos, sociales y climáticos. Ya en 2024 se logró una recuperación moderada de 3.3%, gracias a un mayor gasto en infraestructura, la reducción de conflictos sociales y el impulso de programas. Ahora, en relación con esta fluctuación del PBI, ¿qué política fiscal, realizó el Estado? Como hemos estudiado, el Estado en estos años aplicó generalmente una política fiscal expansiva, ya que se otorgaron bonos sociales, subsidios a combustibles y alimentos, y se impulsaron obras públicas. Esto con el objetivo de que aumente la producción y se reactive la economía. Aunque esto generó mayor déficit fiscal, alcanzando hasta el menos 3.6% del PBI en 2024. Así es, está bien, está bien.
Fue necesario para evitar una mayor caída del consumo y proteger principalmente a las poblaciones más vulnerables. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, pasemos a la inflación, que también fue un reto. Desde fines de 2021 hasta 2023, el Perú enfrentó tasas de inflación por encima del rango meta del Banco Central, que si no me equivoco está entre 1 y 3%, ya que en estos años se alcanzó hasta un 7% a 8%, debido al aumento de precios de alimentos, energía y transportes, en gran parte por la guerra de Ucrania y disrupciones logísticas globales, como sostiene el Fondo Monetario Internacional. En 2023, la inflación comenzó a moderarse y ya para el 2024, el Banco Central de Reserva Perú logró influir nuevamente a través de la preservación monetaria y se tuvo aproximadamente un 2%, el cual estaba dentro del rango objetivo de inflación. Ahora, para hacer frente a esto, el Banco Central de Reserva del Perú aplicó una política monetaria contractiva, elevando su tasa de interés de referencia desde 0.25% hasta 7.75% entre 2021 y 2023. El objetivo era contener las expectativas inflacionarias y evitar efectos de segunda vuelta. Siguiente diapositiva, por favor. Acá podemos ver cómo varió la tasa de referencia de la política monetaria y la necesidad que obligó ese contexto a tomar estas medidas. En conclusión, lo aprendido de este periodo es claro. Para lograr un crecimiento sostenido, el país necesita políticas coherentes, estabilidad institucional y mayor inversión en infraestructura y capital humano. Muchas gracias. Eso sería todo por la exposición del grupo. Muy bien. Algunas preguntas o algunas acotaciones. A ver. La lámina anterior, por favor, la antepenúltima. Esa es la inflación. Me pareció escuchar la explicación que dio Pedro Castillo de que la inflación está dándose por la guerra de Ucrania. ¿Se acuerdan que, y es más, creo que dijo otro país, no dijo Ucrania? ¿Ustedes se acuerdan? Profesor, tal vez lo generalicé y estuvo mal, pero quería agregar también, tal vez por el tiempo no pude, que, o sea, no es que fue por ello, pero siempre lo que sucede exteriormente influye un poco en los precios a nivel nacional, pues, ¿no? Tal vez debí recalcar esa parte. Ya, muy bien. En realidad ustedes saben que las causas de la inflación, hay inflación por expectativas, y fueron expectativas las que dispararon la inflación en el tiempo de Pedro Castillo. Alessandro, te escuchamos. Profesor, disculpe, pero la guerra de Ucrania con Rusia afectó con respecto a la producción o sea, a la comercialización de petróleo, y si el petróleo a nivel nacional, siendo Rusia uno de los proveedores más grandes, no tiene la distribución a nivel mundial, esto va a afectar porque el petróleo, o sea, Afectó, pero está bien, tienes razón, Alessandro, afectó, pero no es Rusia nuestro principal proveedor, ¿no? También tenemos petróleo de la zona del Medio Oriente. Es cierto que va a influir, una guerra va a influir, sí, sobre todo en un país tan grande como Rusia, ¿no? Pero influyó, por ejemplo, más en Europa, que Rusia es el principal proveedor de gas, ¿no? En el caso del Perú, sí, nos afectó, pero no tanto como para que se dispare. Lo que pasó fueron las expectativas, ¿no? Rusia, por ejemplo, no es nuestro principal comprador. Nuestros principales compradores son Estados Unidos y China. Eso se dice en la primera clase de macroeconomía. ¿Quiénes son los principales cuando hablan del PBI? ¿No? Consumo más inversión, más gasto, más exportaciones netas. ¿Quiénes son nuestros principales compradores? China y Estados Unidos. O Estados Unidos y China, dependiendo, porque ahora ya no solamente es Estados Unidos el único que nos compra, ¿no? Entonces, la explicación de la guerra, sí, pero la principal fue las expectativas, que también pueden agregar la guerra ya, pero no es la guerra lo principal, sino fue las expectativas. ¿De acuerdo? Por eso es que los agentes económicos, como han dicho en anteriores exposiciones, sobre todo en la primera de las expectativas racionales, los agentes económicos decían, no, mira lo que está pasando. ¿Qué ocurre si esto se convierte en Venezuela? ¿O qué ocurre si pasa A o B o C?
Entonces, de acuerdo a esas variables, toman decisiones. Y la gente compraba dólares, la gente no invertía y muchas otras cosas más. A ver, las anteriores, porque me parece que pareciera faltaba el tema de crisis y ciclos. Les ha faltado hablar de los ciclos, aunque implícitamente se han hablado de los ciclos, ¿no? Interesante posición, pero parecía una cuestión fujimorista, porque me dijeron que la primera, gracias a Fujimori se hizo, ¿no? A ver, ponga la primera lámina. Muy bien, Flavio. Entonces, ¿ustedes son de la escuela del Grupo Naranja? No, profesor, o sea, se dio en el gobierno de Fujimori, pero eso no quiere decir que Fujimori lo haya hecho. No, Claro, porque fueron los Chicago Boys, ¿no? El grupo de Carlos Boloña, que tomaron los ejemplos que ya se habían aplicado en otros países, ¿no? No ha sido en realidad él, ¿no? Pareciera, y esto quiero aclarar, nuestros compañeros que están diciendo que Fujimori fue el generador, ¿no? Que sí es cierto que tomó medidas apropiadas, sí, ¿no? Al César lo que es el César. En su primer gobierno, sí, el segundo fue corrupto y todo lo demás, pero en el primer gobierno aplicó medidas económicamente, desde el punto de vista económico, no hablo de político ni de preferencias. Fueron medidas que se necesitaban porque si no íbamos a seguir con la... Mire, pasa la siguiente lámina. Flavio, pasa la siguiente. No, no, creo que esa era la otra, no me acuerdo cuál era. Esa era la siguiente, bueno. Entonces, ahí está, a esa, ¿no? Que se tenía que dar el shock, ¿no? Y por eso los precios subieron de un momento a otro, de un día para otro, en el gobierno de Fujimori, para aplicar el shock y poder recuperar la economía. Con lo que de un día te comprabas un pollo a la brasa con 1 litro de helado, más tu gaseosa de 2 litros, al día siguiente, con eso te comprabas solo un tarro de leche. Pero fue una política de estabilización necesaria que lo hubiera tenido que aplicar, hubiera sido Fujimori o cualquier otro, la hubiera tenido que aplicar, que en realidad la planteó Vargas Llosa, nuestro premio Nobel fallecido, ¿no? A ver, avanza un poco más. La crisis financiera del 2008, y avanza el cuadro que expuso, me parece, Juan. Miren, ahí tuvimos un crecimiento. Sin embargo, no sé si tienen un cuadro de los últimos años, de los siguientes años. A ver, creo que ahí está. No, ahí está solamente la reducción de la pobreza. No, pero bueno, ya, dejemos la reducción de la pobreza que sí se dio, y como dice ahí, el gobierno 2005-2009, el segundo gobierno de García, con un libre mercado y con una política económica responsable. Pero después, cuando vino la pandemia, que ningún país estaba preparado, menos los latinoamericanos, ¿no? Lamentablemente nos endeudaron con 100.000 millones de dólares, como dijo el grupo anterior, ¿no? Y avanza un poquito, a ver, de lámina, una más. Ya, esa Reactiva Perú llegó a las pequeñas y medianas empresas. Pregunta para el grupo. Si alguien quiere intervenir, puede levantar la mano. Profesor, César, te escucho. ¿buenas? ¿Repito la Sí, pregunta? de que si habían llegado a las pequeñas y medianas empresas, Que mencionó, ¿no? fueron porque según la lámina anterior, Flavio, ahí dice, ¿no? Las MIPES, más del 90% fueron las más golpeadas. Entonces, si son las más golpeadas, esa reactiva Perú no Como llegar a ellas. ¿Y qué pasó? en caso de pandemia, sí llegó a las MIPES, pero llegaron con muchas limitaciones en sí, ya que los bancos en sí priorizaban a las empresas que tenían un cierto mejor historial crediticio, ¿Estás lo seguro, que en César? sí, algo así había ¿O es lo leído que tú sospechas? en estos.
Sí, Dime una con sospecha, sinceridad. ya que en- no es más una sospecha mía, porque si los bancos siempre van a intentar priorizar a los que tienen un mejor historial crediticio. O sea, si vamos en torno a lo que es a las microempresas, esto no les favorece mucho, sino termina favoreciendo a lo que va las medianas no tanto, sino a las grandes empresas en sí. Entonces, total, ya te acabas de contradecir. Eh, ¿Alguien de su grupo que lo ayude a César? O puede ser otra persona que puede opinar y tiene puntos, ¿eh? Levanten la mano. ¿No hay nadie del grupo que responda a la pregunta? Profesor, buenas tardes. Soy del Jesús. grupo. Eh, el caso de Reactiva Perú, profesor, me parece bastante interesante, pero yo recuerdo que en esos tiempos leía el periódico, o sea, y como usted mencionaba, ¿no? O sea, benefició más a las pequeñas, no a las pequeñas empresas, sino a las medianas empresas principalmente. ¿Seguro? Y las pequeñas empresas al estar en, o sea, también había bastantes pequeñas empresas que estaban bajo la informalidad, que por ser informales no les pudo llegar el subsidio. Buena acotación, Jesús. La informalidad, si tú no estás registrado, no pagas impuestos, ahí es donde no recibes más que el bono del Estado, que también era para las personas que estaban registradas, pero se vio que, por ejemplo, la mamá de una congresista recibía bonos, en fin. Reactiva Perú, señoritas, caballeros, lo recibieron la Universidad Católica, lo recibieron el grupo Alicorp, ¿no? El grupo Intercorp y los grandes empresarios del país, y que hasta ahora no lo pagan. Esa es una de las críticas que se hizo al gobierno de Vizcarra. Las grandes empresas fueron beneficiadas con Reactiva Perú. No fue a las MIPES ni a ¿no? ni a los emprendedores. Lamentablemente no. Ahí entra lo que siempre digo en clase, la corrupción. Porque Reactiva Perú debió entrar para los empresarios de Gamarra, para los inversionistas o emprendedores de Lima Norte, de Lima Sur, el parque industrial, los emprendedores en Trujillo, del cuero, que se veían afectados por las importaciones chinas, emprendedores en el sur del país. Y por eso es que esa gente creyó en el discurso de Castillo y es gente que se siente olvidada por el gobierno, ¿no? Y lamentablemente no llegó del todo a las pequeñas y medianas empresas. Esto es para el grupo. En Reactiva Perú se beneficiaron, y lean, busquen en internet, se beneficiaron las grandes empresas, los que siempre se benefician. Bueno, chicos, felicitaciones, un aplauso virtual. Acá está. No se olviden de mandarle los grupos que ya expusieron, no los que todavía faltan. No se olviden de enviarle sus PPTs o PDF a la delegada para que me lo haga llegar, ¿no? Y bueno, Profesor, ¿alguna acotación, Lucía? sí, he creado un link de Drive y ahí Ya. están colgando sus trabajos. Le pasaría ese link. Ah, bueno, ya, genial, genial. Quedamos así. Buenas tardes. Me toca con el otro salón. Que tengan buen fin de semana, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor, que tenga un buen día. Igualmente, Hasta luego, nos profesor. vemos. Felicitaciones.